esta última sesión del panel de terminología y terminografía. Y bueno, me toca presentarme a mí misma, porque la primera comunicación de esta tarde es precisamente la que presentamos mi compañera Carmen Marimón y yo, que no sé si el organizador me va a dar el papel de presentadora, que no sé si está por ahí, para poder compartir la pantalla. Ahora, vale. Vale. Bueno, pues voy a compartir el PowerPoint y creo que mi compañera Carmen Marimón también estaba por ahí. Vale. Se ve bien, ¿no? Bueno, pues como decía, y como vamos con un tiempo bastante Hola, ajustado. perdón. Hola, Por Carmen, fin. hola, buenas. Ya está, Bueno, ya está, me ha costado llegar. vale, pues bueno, lo que decía, buenas tardes y empezamos esta segunda y última sesión del panel de terminología y terminografía. Y bueno, pues nos presentamos a nosotras mismas. Bueno, a mí misma me presento yo, me Isabel Santa María Pérez. Y bueno, aquí tenéis a mi compañera Carmen Marimón Llorca, que las dos eh, vamos a presentar esta comunicación sobre los términos que transforman realidades, análisis del discurso de la reproducción asistida. Bien, pues simplemente para ahí tienen un pequeño guión de cómo vamos a ir presentando nuestra comunicación y empezamos directamente. Bueno, este trabajo no surge de repente, sino que ya llevamos un tiempo trabajando en, digamos, el primer nexo que tenemos es el proyecto en el que hemos colaborado, el proyecto de investigación TERMED que acaba de terminar, que es un proyecto que analizaba o que quería analizar el cambio terminológico en los textos médicos y cuyos resultados pues, se pueden ver en la página web del proyecto. En este proyecto se eligió precisamente el contexto en el que nosotros vamos a trabajar, que es la reproducción asistida, por ser un campo relativamente nuevo y en constante evolución, pero en este proyecto se analizaban los textos especializados, de nivel especializado, de especialista a especialista, y nosotros vamos a cambiar un poco la perspectiva. Y por otro lado, también desde hace varios años coordino una red que lo que quiere es ver qué puede aportar un lingüista en contextos profesionales en esta sociedad de la información y el conocimiento, y en esa red pues participamos varias asignaturas del máster de fines específicos, inglés y español de la medicina, y también en relación con el máster de fertilidad humana de biología. También tenemos un convenio donde nuestros estudiantes hacen prácticas con la clínica IF Spain, dedicada también a la reproducción asistida, y en estos momentos estamos, aunque tenemos varias publicaciones, pues en estos momentos quizá lo más llamativo, lo más interesante es esa edición que estamos preparando de un diccionario terminológico de la reproducción asistida en español y en inglés. No les voy a contar qué es la reproducción asistida porque todos lo conocemos, pero nos movemos en ese contexto y sí quisiera destacar, por ejemplo, algunos hechos o hitos históricos para que vean por qué nos centramos en este ámbito, por su novedad que tiene y por su impacto social. Bueno, pues ya saben que la reproducción asistida es el conjunto de técnicas y tratamientos médicos que facilitan el embarazo cuando no se puede conseguir de manera natural. Y fíjense que se inició en los años a finales de los 70 con el nacimiento de la primera niña por fecundación in vitro. A partir de los 80 aparecen ya las primeras leyes de reproducción asistida. En el 92 tiene lugar una gran revolución con lo que es la técnica ICSI, que todavía se sigue utilizando. Y a partir de ahí, durante toda la década del siglo XXI, lo que se han hecho son leyes para bueno, normalizar, legalizar, organizar todo lo que es este campo de la reproducción asistida. Con lo cual, eso quiere decir que es un campo que tiene un gran impacto social. Es cierto que el lenguaje y la medicina son dos disciplinas que están muy relacionadas y que en el campo de la medicina cualquier cambio, cualquier avance
supone siempre un cambio terminológico, se incorporan términos, desaparecen otros. Este avance científico siempre está muy relacionado, fuertemente ligado a las necesidades sociales, porque la población realmente se preocupa por su salud, quiere ser partícipe de esos avances médicos y por lo tanto necesita comprender ese léxico especializado o esa terminología que le va a permitir acceder al conocimiento. Y es cierto que en el ámbito de la reproducción asistida, pues ese impacto social es evidente porque eh, ha supuesto un cambio en muchas cosas, es decir, muchos colectivos han tenido acceso a ser padres y madres, está muy relacionado con la libertad sexual, sobre todo de la mujer, en fin, que socialmente es un campo que despierta muchísimo interés de parte de también intereses económicos, etcétera. De hecho, muchas veces se habla precisamente del turismo reproductivo. Por lo tanto, es cierto que el lenguaje y la medicina son dos ciencias que unen a la sociedad, pero también es cierto que sí, que muchas veces también la dividen si la comunicación entre médico y paciente no tiene éxito. Entonces, en este caso, es muy importante para lograr esa alfabetización o esa educación en salud para lograr precisamente pues, el empoderamiento, lo que es la inclusión y la igualdad de un grupo de destinatarios, que en este caso son las pacientes que acuden a esas clínicas de reproducción asistida, que viven muchas veces una situación pues, de estrés personal, emocional y aparte pues, todo lo que es la presión social y un importe económico, un esfuerzo económico importante. Pues bien, ¿cómo acceden esas pacientes a ese conocimiento de ese ámbito? Pues quizá hoy en día, donde vamos todos, a Internet, es el medio para acercar el conocimiento científico al público general. Por eso, a partir de ahí, pues nosotros queríamos conocer cuál es el nivel de comprensión de los textos y ver hasta qué punto son fáciles para su comprensión. Así pues, que nuestro objetivo es ese estudio sociolingüístico de los términos de la reproducción asistida, atendiendo a un tipo de destinatario, que son las pacientes, y a un tipo de discurso concreto, que son las páginas web de las clínicas. Y lo que queremos es medir ese grado de legibilidad y comprensión de los textos y conocer también lo que son sus características discursivas y lingüísticas. Para ello nos hemos planteado una serie de preguntas. Pues cómo son esos textos, quién los produce, a quién se dirigen, si se entienden, qué elementos lingüísticos obstaculizan la comprensión, cómo son los términos, etcétera. Aunque nuestro corpus está formado por unas 100.000 palabras ahora mismo y unos 180 documentos de muchas clínicas de reproducción asistida, para este trabajo nos hemos centrado en una selección de clínicas de reproducción, que son las que tienen ahí 4 en concreto, que están además en Alicante ciudad. Y hemos creado un pequeño corpus o subcorpus textual, que son textos que tratan tratamientos de fertilidad, pero solamente lo que es la fecundación in vitro, o técnicas, en este caso la ICSI. En total es un corpus pequeñito, de unas 6.000 palabras, no llega, para esta investigación. Así que nos vamos a centrar, o nuestra metodología será hacer un análisis cuantitativo mediante esas pruebas de legibilidad de esos textos, y porque creemos que esto nos puede ser un indicador de hasta dónde entienden esas pacientes que llegan o cuál es el grado de comprensión de esos textos, y un análisis cualitativo de los elementos que pueden dificultar esa comprensión. Bueno, es cierto que si analizamos los textos vemos que se han mejorado desde el trabajo de Blanco y Gutiérrez, que también estudiaba las páginas web de salud, han mejorado muchísimo los contenidos, la calidad y la fiabilidad de la información y la autoría, porque son páginas que forman parte de la web, los blogs de las clínicas. Y nos hemos fijado en ciertos elementos para el estudio de la comprensión de esos textos, si son fáciles o no para el público al que se dirigen. Hemos tenido en cuenta no la tipografía en este caso, sino solo lo que es la dificultad léxica y también la dificultad en algunos casos gramatical. Hay que tener en cuenta que este tipo de pruebas o test de legibilidad que ahora veremos no tienen en cuenta las imágenes, dibujos o vídeos que también facilitan la comprensión de las páginas web. Y como pueden ver ahí, tienen una gran diversidad de tipos de texto, que muchas veces vienen acompañados con dibujitos e ilustraciones que facilitan también bastante lo que nos están diciendo.
Pero un poco para que vieran qué tipo de textos, esos fragmentos de los textos que hemos analizado, hemos marcado lo que son los términos, ese léxico especializado que en pocas líneas está lleno de términos que se van, algunos más especializados, otros no, pero para que vean la dificultad que tiene. Bueno, pasando a lo que son las pruebas de legibilidad a través de la aplicación legible.es, nos hemos centrado solamente en lo que es la prueba de Fernández Huerta y en la de Inflex y hemos obtenido los siguientes resultados. Todos los textos con los que hemos pasado están entre 40 y 50 puntos, lo cual quiere decir que esos textos que se han pasado por el test de elegibilidad resultan bastante difíciles o difíciles, la inmensa mayoría. Es decir, son textos que más o menos casi el 80% de los textos son difíciles o algo difíciles. No alcanzan, son documentos que no alcanzan el estándar, su nivel de legibilidad es alto para el tipo de público, porque las pacientes que acceden a esas clínicas tienen diferentes niveles de formación, niveles culturales, etcétera. Con respecto a los indicadores léxicos, que es uno de los elementos que hemos mirado con más detalle para ver hasta qué punto dificultan la presencia de ese léxico especializado en la comprensión de esos textos, si hacemos un análisis cuantitativo de los términos de reproducción asistida a partir de los textos como los que han visto con los términos marcados, el total de los términos médicos es bastante elevado y supone un 15,4% de términos en el total de la palabra. Eso indica que son términos que tienen una densidad terminológica, una concentración de términos bastante importante y cuantos más denso sea un texto desde el punto de vista terminológico, más opaco es desde el punto de vista cognitivo. Teniendo en cuenta lo que son los parámetros, hemos determinado que hay más o menos unos 60 términos por texto que vienen a ser el 18,6%, teniendo en cuenta que esto está dirigido a un público general que no tiene formación en la materia, neófito en ese ámbito, pues es bastante elevado. Y de hecho, en otros estudios que se han hecho también, como el de Rosa Estopá sobre informes médicos, alcanzaban un 22%, es decir, que no se aleja mucho. Bueno, la opacidad semántica se ve pues, en la presencia de esas abreviaciones, la presencia de formantes cultos. Es cierto que son textos expositivos, como veremos después, y que presentan definiciones o explicaciones que ayudan a entender, pero en muchos casos, o en la mayoría de los casos, no hay explicación de esos términos. Anticuerpos antiespermatozoides nos explica, zona pelúcida engrosada nos explica. Y muchas veces hay cierta confusión semántica. Bueno, aparecen muchos términos de uso general que son reconocidos y observamos también que hay una variación intratextual, no nos da tiempo de detenernos, pero sí como muestra vemos que hay casos frecuentes y conocidos como esperma, semen, líquido seminal, FIF y fecundación in vitro, otras que son reducciones anafóricas que se pueden entender fácilmente y otros casos que son más difíciles como vitrificación y criopreservación, que son menos sinónimos, o usos como infertilidad o esterilidad, que muchas veces se usan como sinónimos y no lo son. Si hacemos una comparación los textos especializados con los que trabajábamos en el proyecto TERMED y los textos de divulgación, pues observa que hay una gran coincidencia en los términos que emplean. Más del 40% de los términos de los textos divulgativos coinciden con los de los textos especializados. Por lo tanto, en general, las clínicas tienen un repertorio léxico extenso y técnico, muy semejante. Llama mucho la atención también que aparezcan que en el caso de las clínicas, por ejemplo, no aparezca el término ni reproducción asistida, al menos en el pequeño corpus que nosotros hemos visto. Bueno, no nos da tiempo de ver la frecuencia absoluta y relativa, pero sí para que vieran un poquito la diferencia, que más o menos vienen a ser igual, pero llama mucho la atención que en los textos especializados en la esterilidad, el término esterilidad se use un 31%, mientras que en las clínicas se evita la palabra esterilidad, que llama mucho la atención. Y también teniendo en cuenta
ese tipo de textos o el tipo de textos que se dirige a un público general, pues observa que hay también un léxico que está connotado, ¿eh? Por ejemplo, aparece muchas veces la palabra problema, donante, tratamiento y también éxito, calidad, paciente y otra seguridad, lograr, conseguir, una serie de verbos que también indican un poco qué es lo que se pretende en ese tipo de textos. Bien, muy brevemente, porque ya estamos justo, acaba de terminar el tiempo, muy, muy brevemente voy a comentar los indicadores pragmáticos. En este apartado, lo que queríamos es ver de qué manera la construcción del texto podía influir en la manera en que los pacientes reciben esa información. Entonces, hemos seleccionado una serie de indicadores pragmático-textuales y hemos ido... ay, Isabel, ¿pasa la diapositiva? Eso es. Y hemos ido, así que muy brevemente voy a ir contándolos. Primero, por lo que se refiere a la función comunicativa, como era de esperar, predomina la función referencial, es decir, se trata de hablar sobre algo. Solo en algunas ocasiones aparece una primera persona, pero esa primera persona no es una persona que incluye al oyente, sino que lo que hace es reforzar la corporatividad de la empresa, nuestro laboratorio, nuestros embriólogos, nuestros ginecólogos. Los actos de habla normalmente son informativos. No hay apenas hay actos de habla compromisorios. Lo que quiere decir es que aparece un texto muy científico, pero apenas se comprometen realmente con nadie, con nada. Dicen que sí que hay compromiso de embarazo, pero realmente los actos de habla no lo transparentan así. Esto se corresponde con unas modalidades oracionales neutras, enunciación afirmativa y negativa, y apenas ningún otro tipo, excepto las interrogativas que aparecen en las cabeceras y que lo que hacen realmente es dar pie a las preguntas explicativas. La modalidad de enunciado en perfecta coherencia con la función referencial, el acto de habla informativo, es normalmente alética, es decir, sencillamente las cosas son posibles. Solamente hemos encontrado un caso de modalidad deóntica, el varón deberá proporcionar, es decir, las obligaciones del otro, y epistémica, cuando se afirman sin ninguna duda los enunciados. Pasamos de diapositiva. No me deja pasar. No me deja pasar ahora. Ahora. Ah, no, la anterior. Bien, con respecto a la siguiente. ¿Qué tarda, Carmen? Ah, vale, que como ha saltado. Ahí. Con la modalidad como expresión de la subjetividad, en general, como hemos podido, es totalmente coherente con un estilo distanciado y objetivo. Sin embargo, de vez en cuando sí que aparecen elementos ponderativos, sobre todo que tienen que ver con el proceso. Fue una verdadera revolución, vino a resolver con éxito, es la más empleada, facilitamos al máximo, es decir, adjetivos que empoderan, digamos, no tanto a los pacientes, sino como al propio proceso que ellos presentan. Y muy pocas veces aparecen elementos afectivos, muy pocas veces. Parece mentira que un proceso que afecta tan directamente de manera emocional a los pacientes, pues no tenga ningún elemento afectivo. Y eso es lo que ocurre aquí con los agentes. Lo que más llama la atención es que si bien los agentes son despersonalizados, eso ya lo podríamos imaginar, los pacientes también lo son. Si los pacientes son puramente metonímicos, son espermatozoides y óvulos. Las parejas son semen y, y ovocitos. Y luego, solamente en una ocasión aparece el concepto materno, que es algo que quizá podríamos esperar, porque en realidad eso es lo que están realizando, lo que están esperando los pacientes cuando van allí. Pasamos y vamos ya a las conclusiones, Isabel. Entonces, como habíamos dicho, el grado de comprensión como hemos visto, es básicamente difícil, algo difícil, de tal manera que son textos de difícil acceso para los pacientes. Eso se debe a la concentración terminológica, donde aparecen una serie de términos muy repetidos y además no siempre bien explicados, lo que puede llegar a equívocos y a generar dudas y confusión semántica. Estoy pasando. Allá. Le cuesta. No sé por qué no pasa. Ahora.
Vale, y con respecto a los rasgos pragmáticos enunciativos, lo que podemos decir es que todo se focaliza en el proceso médico y en los órganos implicados. Los agentes son especialistas, los receptores son metonímicos y son normalmente la pareja, el varón, el paciente, la mujer. Apenas se les nombra, esas ocurrencias que ponen ahí son muy pequeñas, pero lo más llamativo es que son receptáculos o donantes defectuosos, porque casi todas las propiedades que se les asignan, en esa diapositiva no la hemos podido ver, son privativas, son de polaridad negativa. Es decir, son personas a las que les pasan cosas malas. Y sin embargo, hay muy pocos elementos de polaridad positiva, digamos, que enfaticen en el deseo que haya hecho a las personas llegar ahí. De hecho, solamente aparece la palabra embarazo nombrada una vez. El resto es un proceso de fecundación. Mientras que el concepto de embarazo no. Llama mucho la atención también que todas las acciones que hacen los agentes son programar, seleccionar, colocar, controlar, recoger y preparar. Es como si fuera un proceso de producción que ocurre en los cuerpos de los pacientes, pero completamente al margen de ellos. Y desde luego lo que llama verdaderamente la atención es que en ningún momento aparecen los conceptos maternidad o paternidad. En realidad, la conclusión final, y muchas gracias, es que estos textos necesitan como mínimo un trabajo profundo de aproximación a sus receptores. Muchas gracias. Bueno, siento mucho que encima yo como moderadora me haya pasado el tiempo, es imperdonable, la verdad. No, no. Bueno, no da tiempo para ninguna pregunta ni para, pero si alguien después quiere comentar alguna cosa, pues la profesora Carmen y yo estaremos encantadas de contestar. Bien, pues pasamos enseguida a la siguiente comunicación de la profesora Luciana Pisolato y Carles TV, que nos van a hablar de la Universidad Católica de Chile, que en este momento ya, si quieres, Luciana, puedes compartir. Eh, no sé si Carles lo tiene preparado. ¿Podemos compartir los dos? No, solo comparte una persona. Si quiere Carles o quieres tú, uno de los dos. ¿Estás tú como para compartir el texto? Quizá, ¿se me escucha? Sí, ¿Sí? Carles, ¿prefieres Ajá. estar tú? Sí, Vale, pues quizá empiezo yo, si te parece. ahora mismo, si quieres, ya puedes compartir. Listo. No sé si se ve la presentación. Todavía Sí, bueno, estás compartiendo, me imagino. ¿Sí? ¿Se ve? No se ve. No se ve Vemos. todavía. Estoy en PowerPoint compartiendo. Supongo que ahora. Porque a mí no está habilitada más la función de compartir, entonces. ¿No se puede ver? No se puede ver, ¿no? ¿Lo tienes abierto? Sí. Ahora. Ahora vas a empezar. Ahora, Ah, perfecto. Ahí sí. vale, ahora sí. Si le das a modo presentación ya se ve. ¿Sí? ¿Se puede ver? Sí, Sí. perfecto. Cuando quieras. Bueno, tenemos aquí, como decía el profesor Carles TV y a Luciana Pisolato de la Universidad Católica de Chile y nos van a hablar sobre la interrelación entre corpus lingüísticos, géneros textuales y extracción terminológica, evidencias a partir de un corpus sobre conservación, restauración de bienes patrimoniales. Cuando queráis tenéis la palabra. Muchas gracias, Isabel. Gracias a todo el equipo de Entretextos por organizar ese magnífico congreso en el que hay tantas presentaciones interesantes. Desde Chile no podemos acceder a todas porque la diferencia horaria hace que las de la mañana sea muy complicado para nosotros asistir, pero estamos muy contentos de participar y de estar presentes aquí, de reencontrar a algunos colegas como Isabel, como Chelo, que hace tiempo que no nos veíamos. Vamos a presentar conjuntamente esa comunicación, la profesora Luciana Pisolato y yo mismo, con el título que veis en pantalla que antes mencionaba Isabel. El guión de la ponencia, brevemente voy a intentar en primer lugar presentar el proyecto para que la gente un poco se sitúe en el contexto y después delinear simplemente en una diapositiva lo que son las etapas metodológicas del proyecto, o sea, como una primera parte, digamos, más contextual.
En segundo lugar, Luciana va a hablar sobre todo de la parte de constitución de corpus textual y explotación del corpus textual, que es un poco el núcleo de nuestra comunicación. Y después, si nos da tiempo, yo voy a retomar la palabra para hacer un poco presentar el análisis de los primeros resultados y a lo que serían las conclusiones y proyecciones. Muy bien, el proyecto marco en el que estamos hablando es un proyecto de normalización terminológica sobre conservación, restauración de bienes patrimoniales. Vamos a hablar brevemente de los actores involucrados en este proyecto, de cuál es el problema en realidad, la etapa exploratoria en la que estamos y un poco presentar el diseño global del proyecto de investigación. Este es un proyecto muy bonito porque en su origen no es una idea, digamos, que salga de la universidad, ese proyecto de normalización, sino es una petición de una de las instituciones más importantes del país dedicadas a la conservación y restauración de bienes patrimoniales, que es el CNCR, el Centro Nacional de Restauración y Conservación de Obras de Arte del país, creado en 1982. El CNCR no es un centro que tenga fondos patrimoniales propios, es un centro que se dedica, como vamos a ver en las próximas diapositivas, justamente a restaurar, a hacer acciones de conservación y restauración de los distintos bienes patrimoniales del país. Están organizados en distintos laboratorios. Aquí hay una muestra de restauración del ámbito de la pintura. Aquí hay otra del ámbito de esculturas y monumentos. Aquí hay otra también del ámbito de la pintura. Esta es del ámbito de papel y libros, que son manuscritos, documentos, etcétera, etcétera. Esta también es del mismo laboratorio de papel y libros. Por lo tanto, es un centro que lo que hace básicamente es acumular información, información de gran valor sobre procedimientos de conservación y restauración. ¿Sí? Y este es el ámbito de arqueología, el ámbito textil, concretamente es la restauración de unos textiles. Esos serían los actores principales, que seríamos nosotros como terminólogos, como lingüistas, y el CNCR como institución de especialistas que tiene ese problema. ¿Y cuál es su problema? Su problema es la terminología, y ellos lo ven como un problema. ¿Sí? Aquí en esos 4 elementos, muy brevemente, voy a hablar de la descripción de ese problema. Por un lado está la diversidad de usos terminológicos en el CNCR, que les complica la redacción de informes de intervención, de fichas clínicas, la formación de becarios que vienen de distintas partes del mundo, muchos de ellos de España, becarios de formación, y por tanto acaban teniendo problemas de intercomprensión entre los distintos subámbitos que ahora mostrábamos, escultura y monumentos, papel y libros, arqueología, que tienen como distintos sublenguajes o subvocabularios de estos ámbitos. Ellos eran conscientes o son conscientes de ese problema y elaboraron muchos glosarios para intentar ordenar esa terminología. Sin embargo, esos glosarios, aunque estén globalmente bien elaborados, no son consistentes a lo largo del tiempo, ni en formato, ni en contenidos, ni criterios. Por otro lado, en nuestra opinión, usan fuentes de autoridad diversas, muy a menudo contradictorias. Por ejemplo, a veces utilizan glosarios externos de referencia, pero también utilizan tesauros que son traducidos del inglés al español, etc. Entonces hay una confusión en cuanto a los usos. Y por último, tiene una falta evidente obvia de formación en terminología, porque ese no es su ámbito, y eso les dificulta la discusión en el fondo sobre esos conceptos. A partir de ahí, iniciamos un trabajo exploratorio con Luciana, que en primer lugar consistió en construir un corpus terminológico a partir de sus glosarios, creando una única base de datos terminológica donde conteniera todas las denominaciones, todos los términos que queríamos estudiar. En segundo lugar, que es lo que mostraremos hoy, construimos un corpus textual con la idea de subir a una herramienta de explotación de corpus los distintos textos que reflejan los usos reales que ellos tienen. Ese corpus también tenemos un corpus, digamos, de referencia adicional. Por último, decidimos acotar temáticamente esa exploración al ámbito de las alteraciones de las obras patrimoniales, que es una parte, digamos, de ese léxico. Y por último, que es en la etapa en la que estamos, empezamos una exploración con Sketch Engine, en parte automática y en parte manual. Aquí abajo tenemos algunas de las referencias que sobre todo se han utilizado para el ámbito de lo que sería la variación terminológica, que en el fondo es el fenómeno que queremos descubrir. El diseño actual del proyecto, y con eso voy terminando esa primera parte, sería llegar a construir una plataforma de acceso público para la identificación de las alteraciones a los bienes patrimoniales chilenos. Esa plataforma
lo que va a contener de entrada es terminología monolingüe en español, concretamente en la modalidad del español de Chile, y queremos que refleje los usos del Centro Nacional de Conservación y Restauración. Va a ser una terminología descriptiva con orientaciones de uso, es decir, no va a eliminar la variación, sino va a orientar el uso de esa variación. Lo vamos a presentar en forma de un proyecto de transferencia de la universidad al sector público. Son proyectos grandes que involucran bastantes recursos y bastantes investigadores. Y en el estado actual hemos involucrado ya distintos actores. Además de nosotros, como entidad principal investigadora, tenemos distintas instituciones como el CNCR, el CNCT, el Consejo de Monumentos Nacionales y la Academia Chilena de la Lengua. Y las etapas metodológicas del proyecto, lo que sería el diseño global desde el inicio al final, lo pueden ver aquí. No voy a leer todas las digamos, pestañas o dibujos para no quitarle tiempo a Luciana, pero estamos ahora trabajando en esas tres primeras. Validar los trabajos exploratorios previos que ya hicimos, completarlos con ese acceso a los corpus y fijar los criterios y los protocolos de trabajo que después nos van a servir para la etapa principal de este proceso, que es la normalización terminológica. Entonces estamos ahora trabajando, diríamos, en lo que sería consolidar esas tres primeras etapas, que son los fundamentos de nuestro proyecto. Y a partir de ahora, Luciana, te doy la palabra. Gracias, Carles. Bueno, en cuanto a la constitución del corpus, tenemos varios tipos de textos y géneros textuales, ¿no? Los más importantes son los informes, que son tanto de asesoría como de intervención y que relatan el estado de conservación de un objeto patrimonial, ¿no? O bien describen el trabajo de restauración y conservación realizado, por lo tanto es un corpus más discursivo. Tenemos también las fichas clínicas, que también hacen una descripción del estado de conservación del objeto, pero de manera muy puntual. Y luego están los manuales, protocolos, actas y boletines, que son más informativos respecto del trabajo que desarrollan todos estos centros involucrados en la conservación. Dale, si quieres pasar. Y ahí tenemos una estructura del informe de intervención, ¿no? Para que vean cómo están constituidos los textos, ¿no? Todas las informaciones conceptuales y también una muestra de ficha clínica del Laboratorio de Escultura y Monumentos. El corpus contiene aproximadamente 1.200.000 palabras que están distribuidas en 105 archivos de los distintos documentos, pero no es un corpus equilibrado en el sentido de que sea homogéneo en cuanto a la distribución de los géneros, sino que la parte más importante, el número de palabras incluso, son los informes de intervención y de asesoría. Entonces, partimos con el preprocesamiento de esos materiales y empezamos con la codificación de todos esos archivos, separándolos o clasificándolos por el origen, tipo de archivo, el laboratorio al cual pertenece, y generamos un código para que pudiéramos después filtrar de manera más fina las búsquedas que vamos a hacer dentro de la plataforma de Sketch Engine. Y lo hicimos obviamente para todos los textos, ¿no? De los distintos géneros dentro del corpus. Y la etapa de explotación de este material la hicimos de dos maneras. Una dirigida, no guiada, ¿no? Con esa metodología guiada por corpus. O sea, partimos desde cero con las extracciones terminológicas dentro de Sketch Engine, con esa extracción automática, ¿no? Luego las exportamos al Excel y ahí procedemos a hacer una limpieza y selección manual de esa lista inicial. Y consideramos también los términos simples, los multipalabras y también enegramas, que es una función nueva de Sketch y que podría traer también alguna información fraseológica interesante, por eso la mantuvimos. Y trabajamos como piloto con los informes y con las fichas clínicas. Y una primera respuesta que tenemos es sobre la extracción terminológica, ¿no? Es que en las fichas clínicas tenemos una extracción más limpia por las características del género mismo, ¿no? No hay contexto, por lo tanto la extracción terminológica es más fácil. Ya el material que encontramos en los informes, como son textos más discursivos, tenemos mucho más interferencia del contexto en esa extracción,
por lo tanto el trabajo manual también es más complejo. Pero por otro lado, nos permite ver contextos definitorios, explicativos y observar la variación terminológica, que es algo que no facilita el género fichas clínicas, ¿no? Entonces hay ventajas y desventajas. Y hay una muestra de la extracción cruda, ¿no? Sin ninguna limpieza, de los informes, los términos simples, tenemos los términos complejos también. Ahí. Y también las extracciones de los hemigramas, ¿no? Que podrían ser interesantes, no era una información que quisiéramos trabajar antes, pero podría ser interesante para el estado actual de la investigación. Después, en la segunda etapa de explotación, utilizamos ese método basado en corpus, ¿no? Que es más bien puntual, y ahí partimos de la correlación de estos materiales previos que comentó Carles, ¿no? De estos glosarios que tienen el CNCR, y ahí ellos mismos indicaban algunas series terminológicas que podrían ser variaciones, y ahí con esa información partíamos para corroborar o rechazar la información en el corpus. Y para eso entonces combinamos una serie de herramientas, por ejemplo, el tesauro, que busca por sinonimia y categorías semánticas dentro del corpus, que nos da un primer acercamiento a estas posibles variantes. Luego, indagábamos por los patrones sintácticos y semánticos de cada una de las unidades léxicas, ¿no? Términos, con la herramienta WordSketch. Y luego corroborábamos los resultados con Sketch Difference, que nos permite analizar tanto el término dentro de un subcorpus, del mismo subcorpus o de distintos subcorpus, y también por variante. Entonces son herramientas muy valiosas en ese sentido para ir corroborando la información previa que nos entregaban los especialistas. Y también una colocación más, la collocation, ¿no? Que nos da la visualización más gráfica, también semántica del comportamiento de los términos. Tan apurada que ya me falta el aire. Entonces tenemos algunas series terminológicas, tenemos varias, pero quisiéramos mostrarles solo una por cuestiones de tiempo. Trabajaremos con daño, alteración y deterioro. Partiendo por el tesauro, vemos que justamente las dos unidades léxicas más relevantes que están en el, como en el ambiente sinonímico, ¿no? Relevante 5 minutos. De deterioro sería alteración y daño. Y lo interesante también es que de ahí podríamos desprender también otras unidades terminológicas que podrían actuar como hipónimos, hiperónimos y cosas por el estilo. Cuando vemos la diferencia de Sketch Difference entre alteración y deterioro, por ejemplo, que solo podemos cotejar 2 palabras cada vez, vemos que en este contexto sinonímico ocurren juntas 19 veces, ¿no? Deterioro y alteración dentro de un mismo corpus, del subcorpus de informes. Y también si buscamos en el subcorpus, en dos subcorpus distintos, como fichas clínicas de deterioro, tenemos también que están exactamente en el mismo contexto, lo que podría sugerir que son sinónimos, ¿no? Perfectos sinónimos. Sin embargo, cuando trabajamos en la concordancia, vemos que solo un caso de los 19 no utiliza el conector O, que podría indicar sinonimia, y todos los demás trabajan con el conector I, lo que ahí nos da a entender que no son totalmente intercambiables, sino que hay alguna diferencia, ¿no? En el uso, y por eso trabajan con este conector. O sea, y conversando con los especialistas nos dicen que sí puede haber un cambio de paradigma, ¿no? Por ejemplo, alteración no requiere necesariamente una intervención y deterioro sí. Entonces ahí la herramienta nos da pistas de esa diferencia semántica, ¿no? Y hay una visualización también más gráfica del comportamiento semántico sintáctico, ¿no? Vemos que deterioro y alteración tienen una misma carga semántica y suelen ocurrir juntos en el contexto. Y cuando comparamos con daño, por ejemplo, que es la próxima, vemos que se aleja mucho más semánticamente de deterioro y de alteración
Por lo tanto, no consideraríamos como una variante tan significativa como alteración y deterioro. ¿Sí? Muy bien. Voy a terminar ya muy rápido porque creo que estamos casi fuera de tiempo. ¿Se me escucha? Minutos. Sí. Ese primer trabajo nos ha permitido un poco observar distintos tipos de variación que vamos a mostrar ahora muy rápidos. Aquí vemos las series más formales de carácter de alternancias de tipo morfológico. Hay otras que son de tipo más sintáctico, como las que tienen que ver con reducción de variantes sintácticas. Y aquí están las que a nosotros nos parecen más interesantes, en el fondo, que son las que tienen que ver con puntos de vista, visiones teóricas, cambios de paradigma, etcétera, etcétera. Y otras que son las que llamamos variantes interdominio, que serían distintas variaciones terminológicas según el ámbito, subámbito en que se utilizan, y finalmente algunas, que son las que estamos estudiando, que tienen distinto tipo de peso o presencia según el género textual en el que se hallan. ¿Sí? Como conclusiones ya, podríamos decir que la variación terminológica es una característica relevante en el léxico de este ámbito, muy presente. Hemos identificado ya distintos tipos y causas que explican esa variación terminológica. Más allá de esa variación formal de carácter morfológico, hay variantes que parecen responder a usos terminológicos que dependen de, 1, géneros textuales, 2, variación que hemos llamado interdominio, y 3, de cambio de paradigma o de distintas visiones sobre lo que sería la conservación y la restauración. Y por último, el procesamiento de corpus textuales, esperamos haber demostrado que nos ha permitido tener una primera descripción de esos fenómenos y objetivar algunas de las percepciones de los especialistas del ámbito. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, pues gracias al profesor Carlos de Bella y a Luciana por su intervención, y no tenemos tiempo para ninguna pregunta. Lo siento, porque ya vamos un poco justos de tiempo. Sí. Pero si alguien quiere saber algo más o hacer alguna cuestión, pues tenemos el correo electrónico de todos los participantes para poder comunicarnos, si están interesados en conocer algo más del proyecto. Muchas gracias, Carlos y Luciana, y pasamos ya a la siguiente y última ponente de esta tarde, Isabel Espinosa Zaragoza, que ya tiene la presentación ahí puesta. Muy bien, pues muchas gracias. Es de la Universidad de Alicante. No te conozco, así que no te veo la cara. No está, ¿No tienes me la. ves? ¿Se No, me oye al ahora menos? te veo. Ah, ya te ¿Ahora? conozco. A verte sí, me suena tu cara. Sí, Bueno, sí. pues ella nos va a presentar un trabajo sobre las matizaciones de los colores en la terminología de la cosmética. Pues Ujú. muy bien, pues nada, tiene la palabra cuando quiera. Muchas gracias, Isabel. Voy a cambiar al inglés. Good afternoon, everyone, and thank you to the organizing committee for having me here today. I'm going to present my study, Color Standardization in Cosmetic Color Terminology. This is the index. I'll move on quickly because I know time constraints, and I'll begin with the introduction. This is part of my ongoing thesis on color labels in the cosmetic industry, in particular on lip products and their color names. And I selected one brand, the American brand Ofra, for this study, which was founded in 1994 by Ofra Gaito. And this study deals with English for specific purposes, in particular English for beauty. And today we're going to navigate these research questions. What are the naming parts in these products, the types of names, the themes, and what's the marketing intention behind all of this. The theoretical framework is divided into 4 parts. I'll begin with cosmetics and society and the importance of this industry that has always maintained a steady growth, even during the worst times in economic crisis in history. And here you can see the annual growth of the global cosmetics market from 2004 to 2020, and how sales have plummeted during 2020. And what's that? Well, because we have to cover faces at least partially nowadays, right? And this is linked to the lipstick index, which is a term coined by Leonard Lauder, the chairman of Estée Lauder, used to describe the increase in sales during hard times, during difficult times. And why is that? This index basically means that when times are hard,
and the economy goes down, lipstick sales go up. This is because it's a relatively inexpensive little product that we can, buy to treat ourselves during difficult times. And apparently, people tend to substitute it for other more expensive items such as clothes and shoes. Some people are already talking about a switch to the eyeliner index, but that is yet to be seen, because you could see in the previous slide that this industry is suffering tremendously. I don't see if that will happen. And when it comes to the cosmetic terminology, the different parts, the structure, products have different constituent parts in their name. And Tunam Freitas mentioned a tripartite name with brand, line, and product. You can see Maybelline would be the brand name, Fit Me, the line name, and product concealer would be the generic. But this is the typical parts found in skincare products, but in cosmetic colored products, the names given to the actual colors are crucial, are really very important. These can be just names, just a number, or a combination of both. Moving on to the themes, the thematization, Merck's theme study that you have here covers lipstick color names and the categorizations, the different semantic fields used to create those nameables, those labels used to identify colors in ranges. In her sample of over 1,700 names, the food category was the most prevalent one, followed by the color section, the category called color. However, this category is as follows, and I quote her. The color category was simply, as simple as truly red, riot red, classic coral, pure pink, and rose. And I was intrigued, I was startled, because we have here rose as a metonymic color term, then we have basic color names, color terms, pre-modified. So I wanted to know more about that. So that's why I wanted to study this topic, and I followed these taxonomies. Berlin and Kay, they're basic color terms, the 11 that you have here, the most basic ones with a hyperonymous state and bigger or larger referential ranges. They condense all the terminology that is non-basic, which will be the rest. For non-basic color terminology, I follow Annie Chancas, and she covers, she mentions in her taxonomy compositionals, which would be basic color terms pre-modified by adjectives that refer to brightness and saturation, such as light, medium, red, and also prototypicality, such as in true, into red. Also non-compositional, that would be metonymic color terms, and lastly, idiosyncratic terms, which can be defined as creative names that are typically found in advertising, but are hardly used outside this marketing context. I also wanted to mention Vigans typology, because I mix these two, and Vigans considered partly the typology in Vigans coincides partly with the previous ones that I mentioned, but adds obscure terms, the ones at the bottom. These are non-specific or meaningless as regards color, such as Dresswood, or even an abstraction such as homecoming. And precisely, as you will see, Olfers labels are pretty obscure. All of this obviously is related to verbal identity within a brand, which in turn constitutes the whole brand identity. All those meanings created through different means that confer uniqueness to the company, right? All of these affects also consumer perception, and the main goal with this creation of names is to achieve distinctiveness, to stand out, to highlight a higher quality, for example, with refrigerators being anthracite but not gray, and to surprise and play with the consumer's expectations as they expect those labels to be informative messages color-wise. So the main objectives are to analyze these labels in OFRA from a lexicological perspective, to determine the degree of transparency, to identify and classify the different types and themes, and to reflect upon the intentionality.
To do that, this was carried out by means of a manual compilation of a sample of 128 color names that belong to 3 different ranges in OFRA. And here you have the analysis, you have the brand name here, then the product line and product name coincide in these examples. Then the color name circled in yellow, and surprisingly 2 different descriptions. One that is more market driven, and then another one that is oriented to this ambiguity color-wise. Note that these descriptions only appear on the website, whereas the name also appears printed in the actual product. So that is important. The majority of the labels in OFRA are only names, and only 14 of them are number plus name. And within that, the typology of these names, only 32% are transparent, that is informative when it comes to color. And within that 32%, compositionals are 17.5%, such as Ultimate Red, Crazy Pink. We have also non-compositionals such as Caramel Plum, and then, well, with food and drinks being the most prevailing theme in line with Merkins. And then idiosyncratic ones, which are almost a 40%, with nature and food being the most prevalent ones. Right, the bulk of the sample is obscure, as you can see. Almost 68% of those colors are named with non-transparent names, not indicative of color whatsoever. And from all those 86 labels, 64 are toponyms, names of places such as Monaco, Santorini, Dubai, followed by other topics such as esotericism, feelings and characteristics, sex and romance. And you can see here even a verb, an onomatopoeia, which is quite surprising. As place names are the most prevalent, I wanted to have a closer look and see which places. So we have common places such as Island or Rendezvous, and also proper names such as the fictional Wonderland or Atlantis, and real ones such as countries, cities, and even squares. For to be as visual as possible, here you have a map with these 58 places that are names for colors in the OFRA range, and as I said, 68% of those names are non-informative color-wise, and precisely because of that, the descriptions that I mentioned before come in really handy. If we look at, for example, Crazy Pink, which is transparent, you can see that the adjective that is premodifying pink, the basic color term, is not your typical adjective referring to brightness or saturation. It mentions like the intensity with crazy. And here the market-driven description connects with the name, flip out over this lavender pink. And then the hue description also adds information related to the finish of the product. Okay, I'm going to move on quickly to the next one. Even more necessary are those descriptions in non-transparent labels. For the onomatopoeia, down here we have the slogan description. You won't be able to keep this pink with a neutral undertone a secret long, and then the hue description that is repeated. So as you can see here, we also have Lucky, which is a here watermelon pink, Milan, which is a deep cranberry red, and you can see that within the slogan descriptions, you can find transparent names that could have been the actual name of the color, but they deviate and actively choose place names which are obscure or non-transparent. Why is that? To be different, right? The most prevalent thematization shows clear exploitation of exoticism, and this may be evocative or suggestive for the consumer, this allure or appeal of certain places that figuratively transport you to a different location with each application, right? These nameables could be literally anything and are deviations to play with the consumer's expectation. It's like a game where the color receives a proper name and the color semanticity is subsidiary, and you can only find it in the website. And in this way, the brand increases salience and distinctiveness from other competing brands. As a conclusion, really quickly,
we can see that OFRA relies heavily on non-transparent terminology, specifically place names. Basic color terms are not found in this sample, and only 7 labels are compositionals, which would be pre-modified basic color terms. And when it comes to the transparency section, food and beverages are the main topic, in line with Merkin's result. And I wanted to mention that it is up to each brand to decide which thematization to use, as nameables are really diverse. What remains is the intentional deviation from compositionals and basic color terms, as they are felt as basic and somewhat expected from a colored product in this sector. And the intention is to stand out, obviously, from the rest of the brands. So ultimately, I know that the most determining factor when it comes to the purchase intention is the hue and whether or not you like it and it's suitable for the consumer. But however, I think color names and all the different other traits that belong to the brand image, such as packaging, collaboration, ads, play an important part and are additional reasons to captivate the potential consumer, and hence important and worth analyzing, in my opinion. Further lines of research could also compare these themes to other color labels in other disciplines outside cosmetics to determine whether or not the imagery used in cosmetics is repeated in other disciplines to attract potential consumers, or maybe others appear. Here are my references. Thank you very much for your attention. And if you have questions, do not hesitate to ask them. Thank you. Gracias. Pues muchas gracias a Isabel Espinosa por su intervención, que se ha ajustado al tiempo, lo cual es de agradecer. Bueno, yo creo que todo lo que es el campo y la terminología de la cosmética y la moda, pues da mucho de sí. Y bueno, yo creo que este trabajo que estás haciendo de investigación, me imagino que tendrá algo que ver con la tesis o algo. Sí, es una marca de las que tengo en la tesis y me interesa mucho ver la evolución en el tiempo, ¿no? Retomar igual estas mismas marcas en 20 años y ver lo que ha pasado. Igual en tanto no, igual lo hago antes porque me gusta mucho, pero sí que yo he notado una diferencia incluso del año pasado a este, porque ya no ha habido tanta creación de gamas nuevas, porque obviamente nadie las compraba y aparte porque todas las fábricas pararon, pero sí se nota, en un periodo de 10 años con la creación de YouTube y todas estas influencers que mueven mucho más el mercado, se ha notado un montón también su influencia en los nombres y me parece muy interesante y que merece la pena estudiarlo. Pues muy bien, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta en el chat. Ahora mismo no veo ninguna. Pues bueno, si alguien quiere intervenir para decir alguna cosa, si no, pues lo dejamos aquí. A las horas que son, ya llevamos todo el día de sesiones y estamos agotados completamente. Pues muchas gracias a todos los asistentes por haber participado en esta sesión de terminología y terminografía. Y bueno, pues nada, os animo a seguir mañana todas las intervenciones, que nos quedan muchas por delante y muy interesantes. Nada más. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Chao, chao. Chao.